Muy buenas tardes. Vamos a empezar con las exposiciones que corresponden al turno de la tarde. Esta mañana vivimos lindos momentos de integración, de recordación, hermosos temas. Y es el momento de acercar la presencia de este hombre que tiene mucho de historia, fundamentalmente en la danza misionera, después, pero primero fue maestro en la escuela número 3. Tiene allí en su libro histórico parte de su carrera docente. Y después, en la calle Sarmiento, entre San Lorenzo y Ayacucho, funcionaba la primera academia de danzas españolas y clásicas. La dirigía Roberto Rolón y su hermana, doña Chiquita Doneto, la parte folclórica. Y bueno, después pasó el tiempo y tantas cosas, y un largo currículum que va a leer acá Miguel Movali, que nos acercó Roberto. Buenas tardes a todos. Roberto José Rolón, docente misionero con 45 años de ejercicio en escuelas primarias y secundarias de nuestra provincia y de la ciudad de Buenos Aires. Graduado en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, como traductor público en idioma francés. Socio fundador del Centro Tradicionalista El Lampacho y primer vicepresidente de la institución en el año 1958. Seleccionado por la Dirección de Cultura para representar a la provincia de Misiones en el Certamen Nacional de Danzas Folclóricas realizado en Buenos Aires en el año 1960. Integrante de la comisión del simposio del primer Festival de la Música Litoraleña, donde expuso sobre formas de interpretaciones de temas musicales en el año 1963. Ofreció conferencias ilustradas en el Palacio del Marte y realizó publicaciones periodísticas sobre temas tales como técnicas e interpretación de las danzas argentinas y Nuestro Mensú y Nuestra Galopa, ediciones en el diario Provincia en el año 1963. Coreógrafo del ballet Cuñataí Botín, que sobre argumento del poeta Rafael Rovira Villeria y musicalización del maestro Horacio Panicali. Se estrenó en el Teatro Español también en el año 1963. Participó en la elaboración de pautas para una encuesta y su posterior evaluación sobre música, danzas y cantares regionales en el año 1963. De 1954 a 1968 compartió con su hermana, la profesora Hermelinda Aranda de Doneto, la dirección de la Escuela Superior de Danzas del Conservatorio Fracassi. Como profesor examinador del Conservatorio Fracassi, participó en el primer Congreso de la Danza y del Folclore, llevado a cabo en el Teatro Ateneo de la ciudad de Buenos Aires, en el año 1961. Participó en algunas de las últimas ediciones del Festival Nacional de la Música del Litoral. Con todos ustedes, Roberto Rolón. Ante todo, quiero agradecer a la comisión organizadora del Festival Nacional de la Música Litoral, en lo que respecta al simposio, esta nueva posibilidad de reencuentro con el quehacer cultural de mi provincia natal. Reencuentro que me permite aportar una vez más un grano de arena que, aunque pequeño, puede tener el valor de todo aquello que brota espontáneamente y con todas sus fuerzas desde lo más profundo de nuestro ser. Y aquí me tienen dispuesto a expresar simples y breves reflexiones que no por simples y breves carecen de la sinceridad y del respeto que merecen las auténticas manifestaciones de nuestro acervo cultural. Y en esta particular circunstancia y ante la ausencia definitiva de mi hermana, necesito, con el permiso de ustedes, recordar esos 15 años que compartí con ella
la dirección de la Escuela de Danzas y las presentaciones anuales que con el título tal vez un tanto presuntuoso de la Fiesta de la Danza, tuvieron como escenario la sala del Teatro Español. Y aprovecho también este momento para agradecer en nombre de ella tantas muestras, yo no digo homenajes, tantas muestras de afecto sincero y de respetuoso reconocimiento a su accionar, a esa labor infatigable, incansable en pro de las manifestaciones culturales, muy especialmente en lo que se refiere a la música y al aspecto coreográfico de las danzas de nuestra provincia. En nombre de ella, que seguramente espiritualmente está con nosotros, muchísimas gracias a todos. Compartiré con ustedes algunas simples reflexiones acerca de una transferencia cultural subyacente, tan evidente en la mayoría de nuestras danzas tradicionales, populares, nacionales o regionales, consideradas como expresión universal del espíritu humano. Y cuando digo transferencia cultural, me estoy refiriendo lógicamente al mestizaje cultural, traslación cultural, desplazamiento cultural o simplemente proceso de transculturación. Y hay en nuestras danzas evidencias claras de este fenómeno. Personalmente creo que el hombre universal es esencial y existencialmente un ser único y fundamental. Estimo asimismo que en él puede cambiar todo lo accesorio, lo complementario, pero no la correspondencia modular que lo liga a sus congéneres. Y es precisamente este ser universal quien tiene la posibilidad de expresarse con toda autenticidad a través de la danza. Del estudio de la intimidad estructural de nuestras danzas folclóricas nacionales o regionales, se desprende que ellas son, en buena medida, el resultado de cierta asimilación de lo europeo y de una especial dosis de mestizaje con las lógicas mutaciones que se operan en todo hecho cultural. El bagaje de un pueblo sufre alteraciones, se modifica y traslada a otros medios geográficos donde es asimilado sin que por ello pierda su esencia original. Tanto una forma coreográfica como una melodía, un mito o un refrán pueden sufrir marcadas transformaciones causadas por factores migratorios diversos que le permiten repetirse en otras culturas. Ello no implica en modo alguno que tanto nuestro litoral en general como nuestra provincia en particular no puedan expresarse con lenguaje propio. Por otra parte, existen ciertos impulsos melódicos, rítmicos, que el hombre ha repetido y seguirá repitiendo en cualquier parte del mundo. Bastián es uno de los que sostuvo que la igualdad inicial de los deseos y apetitos del hombre ha moldeado una misma vida psíquica y que la naturaleza le ha ofrecido idénticos materiales para su técnica. No es de extrañar, sin embargo, que algunas veces se niegue o no se pueda explicar el contacto entre las danzas que ingresaron en nuestro continente durante la segunda mitad del siglo anterior y las nuestras. Por ello, no debemos dar la espalda a Europa si queremos interpretar la forma en que ocurrieron los procesos culturales. Esta y otras tantas reflexiones nos señalan el evidente parentesco entre expresiones melódico-coreográficas o melódico-rítmicas. Podemos agregar que no fue solamente la polca europea la causante de alguna tenue influencia melódica sobre la nuestra, sino que también lo fueron la mazurca, el chotis, el vals, pero sin dejar de reconocer un intermediario indiscutido, el acordeón. El musicólogo santafesino Néstor Falló, por su parte, afirma que no tiene ningún asidero la opinión de quienes pretenden negar originalidad a nuestra música y a nuestra danza vernácula, alegando que es una simple modificación o adaptación de la música europea, en particular la española. Si este argumento fuera valedero, el mismo razonamiento podría hacerse respecto de la música y la danza de países de Europa
que a su vez tienen sus raíces en la música y la danza de otros pueblos, y en este tren de buscar la originalidad pura y absoluta, nos perderíamos en la noche de los tiempos. Debemos, por consiguiente, reconocer que nuestras melodías y nuestras danzas vernáculas no nacieron por generación espontánea, y lógicamente, tanto las músicas como las formas coreográficas europeas incidieron poderosamente en su gestación. En su libro Esquemas del Folclore, Augusto Raúl Cortázar señala: si bien la música folclórica es expresión regional, geográficamente localizada en los límites de cada conglomerado, ello no impide, sin embargo, la integración de elementos extrarregionales y aún universales. El pueblo adopta, asimila y adapta los elementos culturales muy diversos y los va armonizando conforme a las exigencias del medio circundante. La inspiración popular surge de la necesidad que tiene el hombre de exteriorizar musicalmente sus estados de ánimo. Por otra parte, el folclore no es fruto de tradiciones o costumbres estáticas que permanecen idénticas durante siglos, y no solo es auténtico aquello que se transmite de generación en generación. Estimo que en todas o algunas de estas reflexiones, algunas de estas reflexiones nos dan la posibilidad de comprender que hay en nuestras danzas una manifiesta transnación de elementos culturales que enriquecen nuestro patrimonio folclórico regional y nacional. Con el fin de ilustrar esa íntima correspondencia que subyace en muchas danzas vigentes en puntos geográficos tan distantes unos de otros, paso a señalar la significativa aproximación que se advierte entre uno de nuestros bailes regionales, la polca del pavo o de la escoba, y una danza popular de Saboya, sudeste de Francia, donde se la conoce también como la polca de la escoba, la polca du ballet. En ambas versiones los desplazamientos difieren, pero su significado, su sentido, su simbolismo es el mismo. En ambos casos se trata de un juego, de un lugar real e ingenuo divertimiento. Además, en nuestra región son tres las músicas que pueden acompañarla. Se baila la polca del pavo al ritmo de una polca, de un vals, una ranchera, mientras que en Francia son dos los ritmos que acompañan, la polca europea y el vals. Aquí tengo la transcripción que ha hecho, la descripción que ha hecho Monique de Cifre, que es una recopiladora de danzas folclóricas francesas, que ha hecho sobre la polca de la escoba. Para esta danza se necesita siempre un bailarín de más, que baile con una escoba entre dos líneas. No bailan en parejas enlazadas, sino en dos líneas, de caballeros y damas tomadas de la mano. Se enfrentan, hacen avances y retrocesos con pasos de polca europea. Durante este tiempo, el bailarín que tiene la escoba se desplaza longitudinalmente entre las dos filas. Al compás 15, da 3 golpes con la escoba sobre el piso. Al compás 16, el hombre del centro suelta la escoba y en ese momento todos los caballeros deben tomar una dama de la fila opuesta. El que llega tarde hereda la escoba y debe continuar bailando solo en el centro. Los demás giran en parejas al compás de un vals rápido. Al finalizar el vals, el caballero de la escoba da 3 golpes con la escoba. Las parejas deben entonces separarse para formar una ronda. Vuelve aquí el paso de polca. El caballero que en esa ronda se encuentra a la derecha de otro caballero está obligado a recoger la escoba y a bailar en el centro siempre con la escoba. Vuelvo a repetir, en ambos casos, en la versión francesa y en nuestra versión regional, se trata de un juego, de un real e ingenuo divertimiento. Yo recuerdo que el último año que estuve en la escuela normal, el año 43, teníamos clases los días sábados por la tarde. Entonces nuestra diversión era salir todos en grupos, nos acercábamos hasta la casa de la familia Bertolotti y nuestra diversión era el baile de la escoba. Eso sí, 8 de la noche todos volvíamos derechito a casa. Les llamará seguramente la atención por qué mi referencia permanente a las danzas francesas y a nuestras danzas.
tuve la suerte de hacer cursos intensivos de danza francesa con una profesora de París, Juliette Roy, cursos que los dictó en el Liceo Francés de Acasuso, provincia de Buenos Aires. Y fue allí cuando, a través de incursionar en danzas y en coreografías, etcétera, etcétera, me di cuenta de que en muchas de las expresiones coreográficas francesas existía una íntima relación con lo nuestro, que ya ustedes van a advertir finalmente en el chotis. Y finalmente también, el día 22 tuve que presentar un trabajo solicitado por DICIFRAN, la Asociación de la Cultura Francesa en La Plata. Realicé un trabajo, presenté un trabajo, expuse un trabajo sobre expresiones tradicionales de las regiones de Francia, por supuesto con cuentos regionales, canciones folclóricas de distintas regiones de Francia, instrumentos musicales folclóricos y, por supuesto, danzas folclóricas. También en el campo de nuestras danzas nacionales existen contactos, aproximaciones notables con danzas europeas, de Francia en este caso. Se trata de nuestra danza de trenzar, como la menciona Carlos Vega, o danza de la cinta del noroeste argentino, y la danza Le Cordel o los cordones, que en Castilla, en España, se la conoce como el baile del cordón, que no es otra cosa que nuestra danza de la cinta. Y en este ejemplo, como en tantos otros, es muy difícil imaginar o determinar con precisión orígenes, itinerarios o desplazamientos de nuestras expresiones, tanto musicales como coreográficas, porque en este caso los antecedentes de esta curiosa danza rural se remontan a los tiempos en que buena parte de la humanidad atribuía espíritu y sensibilidad a los animales, a los vegetales y a muchas otras cosas. Directa e indirectamente, en ese animado mundo circundante, de ese mundo animado circundante dependía, por lo tanto, el ingenuo culto. Para el árbol benefactor o el palo que lo representaba con telas o cintas de colores. Si difícil es precisar itinerarios, tampoco es fácil determinar cómo, dónde y cuándo los bailarines tomaron cintas, telas o cordones largos para formar diversos tejidos. Esta danza es supervivencia americana del rito agrario que numerosos pueblos de Europa y de Asia consagran a la fertilidad del suelo. En Francia, Monique de Citre, en su recopilación de danzas tradicionales y populares francesas, la incorpora como danza de la región de Provenza, con el nombre de Le Cordel, o los cordones. Ya en 1854 en París, Alcide d'Orbigny, en su libro Viaje a la América Meridional, la publicó como danza de los mineros en el Perú, otro antecedente de la danza de trenzar o danza de la cinta. Hay una notable coincidencia entre lo expuesto por Carlos Vegas en su libro Música Sudamericana y lo que describe Monique de Citre en su recopilación, no solamente en cuanto a antecedentes generales de esta danza se refiere, sino en cuanto a su posible origen y a su simbolismo. Es como si los dos hubieran consultado o bebido en idénticas fuentes. Entonces, se trata en este caso de una danza del rito agrario en un comienzo, juego cristiano de las cintas, acompañado luego por villancicos, y también como danza artesanal con sentido patriótico. Hay noticias de que en el siglo pasado en Montevideo, que no tiene nada que ver con nuestro noroeste argentino, se bailó en una fecha patriótica también esta danza de trenzar con los colores patrióticos nacionales también, que así en Provenza también se la baila con una danza artesanal con los colores de Provenza. Finalmente me referiré brevemente a nuestro chotis, en este caso un chotis con reminiscencia europea. Y acá en el libro, en un cuaderno de Melinda Doneto, dice ella de chotis, es una danza alemana de salón que difundida por los centros de París nos llegó a mediados del siglo XIX. Carlos Vega dice al respecto, el chotis alemán y la mazurca polaca fueron acogidos con entusiasmo en nuestro país entre los años 1847 y 1850. Es pues contemporáneo de la polka que entró a la Argentina en 1845. Tuvo gran aceptación en nuestros salones junto con el vals, la mazurca, la polka, la habanera, las cuadrillas y otras especies. Y pronto pasó
del pueblo a la campaña, donde nuestros paisanos bailaron con gran placer. En su libro Música Regional y Método, don Dalmilio Alberto Bacay se refiere a vínculos melódicos entre especies europeas y nuestras danzas, señalando que los compases de 2x4 del chotis y de 3x4 de la mazurca y del vals tienen en sí mismo y en cualquier parte del mundo elementos que el hombre siente y ejecuta rítmica y melódicamente de una sola manera. Y continúa expresando que tanto en la provincia de Buenos Aires como a lo largo del litoral, viejos acordeonistas tocaban hasta no hace mucho tiempo chotis, polcas, mazurcas, valses, cuadrillas, los que nos recuerdan la dispersión de esas expresiones musicales en el Nuevo Mundo. Antes de presentar los dos parientes cercanos de nuestro choti, los parientes europeos de nuestro choti, quiero referir que durante las clases de danza francesa, la profesora nos daba distintas opciones con respecto a las coreografías. Por supuesto que acá, en lo que refiere mi hermana, dice que el chotis pasó de Alemania a París, de París, bueno, en algunos casos, en esa época en Europa había muchos maestros de baile. En este caso, la primera versión que vamos a escuchar simplemente, es una versión que es del centro de Francia, del corazón de Francia, según el compacto. Y según algunas informaciones, esta versión del chotis del centro de Francia no pasó por París, sino que directamente bajó de la frontera alemana al centro de Francia. En cambio, la segunda versión que vamos a intentar bailar, en esa versión, un maestro de danza llegó directamente a Inglaterra. De Inglaterra no pasó por París, sino directamente bajó a la costa atlántica, y es allí donde figura esta versión, y donde actualmente, no con total vigencia, sino en distintas ocasiones aún se lo baila. Quiero recordar lo siguiente, que esta coreografía que ustedes van a ver, muy sencilla, no la inventé yo. Tomé de las opciones que me dio Yvette Roy, la profesora, con quien aproveché las circunstancias para hacer un intercambio. Yo le entregué el Kumandaí, el choti grabado de Ojeda, a ella le encantó y dijo que la iba a llevar a Francia y la iba a hacer escuchar a sus alumnos, hacerlo bailar sin decirle de dónde provenía esa música. Y le entregué, por supuesto, también la transcripción de la coreografía de mi hermana. Cuando ella de esta región de Francia nos dio tres opciones, yo elegí esta que me pareció el pariente más cercano de nuestro chotis. Y bueno, y después quedé pensando realmente, que digo, realmente como si yo hubiera escuchado esa música así, que me hubieran diseñado la coreografía, hubiera pensado que esa coreografía podría haberla hecho yo, ¿no es cierto? Vamos a escuchar primeramente algunos compases del chotis del centro de Francia.
de bailar Segundo Chotic, quiero agradecer a Cristina Galmarini. Cristina Galmarini no necesita que se la presente, profesora de danzas, hija de Misiones, bueno, a quien le puse en el tremendo apuro de minutos y segundos pedirle que me acompañara en esta coreografía, pero como no se trata de un espectáculo, sino simplemente de una simple ilustración, entonces lo vamos a hacer con todo cariño para todos ustedes.